Buenas tardes a todos, bienvenidos. Hoy tenemos con nosotros a Janet Weichenbaum, que nos va a hablar de, bueno, de algo que pasó en su kibbutz el 7 de octubre. Ella es licenciada en Ciencias de Comunicación Social de la Universidad Católica Uruguaya, tiene 58 años, tuvo 26 años en Israel, sigue en Israel, en un kibbutz, Nir Yizhak, en el sur, en el desierto del Negev, a 3,8 kilómetros de la Franja de Gaza. Periodista de diversos medios uruguayos entre 1988 y 2002, actualmente directora de recursos humanos de la empresa agrícola del Kibutz y directora del emprendimiento Vivir en la Frontera. Lleva una visita guiada para acercar la vivencia del conflicto a grupos de extranjeros. Hay una cosa importante que estuvimos hablando, que sucedió en los poblados el sábado por la mañana, porque tú me contabas que cada poblado o cada kibutz pensaba que eso le estaba pasando solo a ellos, cuando en realidad estaba pasando en el resto de los poblados, en el kibutz, en el festival de música, con lo cual se creó una situación muy caótica. ¿Nos puedes explicar esto, Janet? Bien, una de las cosas importantes es para poder entender cómo se vive ese día, es que a las 6:30 de la mañana comienzan como si fueran todos los fuegos artificiales de Navidad o de fin de año, y uno lo siente arriba de su cabeza, ¿verdad? En su casa. Y suenan las alarmas, que era como yo les decía, son megáfonos que dicen color rojo en hebreo, Tseba Adom, y en Llevado. general son 3 veces hasta que uno escucha boom, pero el problema es que escuchábamos todo el tiempo, la alarma no paraba, no paraba, no paraba, y estábamos muy desconcertados. Antes de que empecemos a hablar de este día del sábado, yo sí quiero compartirles el lugar donde vivo, para que vean cómo era mi kibutz. Estamos ahí, minuto. Ujú. Estoy- ¿Se ve? ¿Se ve la pantalla? Se ve la pantalla. En negro, ok, pero ¿por qué Sí, no? Bueno, minuto, ok. tranquila, tú tranquila, tómate tu tiempo. No, que estoy viendo que se me escapó la pantalla. ¿Por qué se me escapó? ¿Por qué se me escapó la pantalla? Se me escapó la pantalla y quisiera abrir. Minuto, a ver. Zoom, a ver si puedo abrir de vuelta esto. El kibutz es Gofen. No, el kibutz es Nir Yitzhak. Eh, es un kibutz que está, ahora después les voy a mostrar en el mapa. Les muestro. Mm, se ve. Pero es como un vídeo, ¿no? ¿O qué? Porque, Ay, oh, 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 oh. Se me fue. reco- No, minuto, perdón. no te Eh, preocupes. mm, vamos a ponerlo. Lo que se ve en el fondo es la franja de Gaza. Esto. Estas son las casas del kibutz. No se ve nada. Pero no lo ¿No vemos. se ve nada? No. No. Eh, 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 em, es que usted está viendo la pantalla de Janet, pero no vemos, no logro ver, no logramos ver nada. Solamente tienes ahí, bueno, pues la pantalla, pero no vemos más nada. Ahora no, ¿no? No. Ahora se ve, pero se ve, pero como muy pausadamente, ¿no? Como un pequeño vídeo. ¿Por qué se ve Y la música, pequeño? Oh, 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 oh. ¿Por qué Se se ve ve pequeño? bien, se ve bien. sí, sí, se ve bien, solo que bueno, que está, es como pausado, pero bueno, se ve Toma- perfectamente. No, qué cosa que no se vea bien. Se Bueno, ve, se ve, se ve, se ¿se ve. ve? Sí, 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 sí. ¿Lo Estoy viendo logramos? ahí a los niños, sí,
se ve, se ve. La obra de teatro que se hace todos los años en Purim, Ujú. gente que trabaja en distintas cosas, artistas, gente que hace En pan, el, el en el zoológico kibutz, ¿no? en En el el kibutz, kibutz. Sí, sí, sí. el pub de los jóvenes, Tu Bishvat, para Shavuot, se hacen, esas son las fiestas. Qué bien. Ese es mi kibutz, Ujú. Pues es grande, ¿eh? es grande. Ok. Muy bien. Perfecto. Perdonen, es la primera vez que No, no, hago no, algo no. así con Zoom y quise compartir con ustedes lo que he hecho en otras partes, que en realidad llego a las comunidades con video. Pe- Ahora Pero tú bien, has terminado, disculpa, ¿tú has terminado de compartir pantalla ya? Ah, ahí eso. la terminé de Ay, para compartir verlo. y luego Vale, volveremos a ver si podemos seguir hablando. De todos vale. modos, sí Mm. quiero mostrarles, eh, vamos a ver si puedo hacer el share ahora para la próxima. Yo les voy contando que mi kibutz tiene algo así como 600 personas. Eh, Mi kibutz tiene 600 personas y esta fue una foto que sacamos hace unos años, no sé si se ve, ¿están viendo? Sí, 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 En perfectamente. esta foto es más o menos una foto donde, por ejemplo, yo no estaba ese día. Está Vale. aquí mi esposo y hay un montón de gente aquí con los niños. Estaban todos allí, hicimos una foto hace varios años. El kibutz siguió creciendo, es el segundo kibutz más grande de la zona nuestra. Eh, y lo que pasó, vamos a correr esto. Aquí les puedo mostrar en el mapa. Este es el mapa de Israel, ¿ok? Este es mi kibutz. Tú vivías aquí fuera del mapa, para arriba, en Ashdod, ¿ok? Más arriba. Esto es Egipto, esto es la franja de Gaza, ¿ok? Cuando Sí, hablamos sí. de Jebalia y de Gaza, es la zona norte, que está enfrente a ciudades como Sderot, por ejemplo. Mm. Y cuando hablamos de Rafiah, de Rafa, que se está hablando tanto de que Israel va a entrar, que si entra, que no entra, es aquí abajo. Una de las cosas que yo les decía es que nosotros recibimos alarmas a través de estos megáfonos. Estos megáfonos están distribuidos en todos los barrios del kibutz. El kibutz es bastante grande. Hay algo así como 240 casas. 240, 250, porque tenemos también casas para jóvenes. Mi hijo, por ejemplo, de 22 años, que se liberó del ejército en mayo, estaba ese día solo en su casa. Es una casa que tiene un cuarto de seguridad, un pequeño comedor, digamos, una salita, una cocinita, una kitchenette y un baño. Él estaba en lo que se llama el barrio de los jóvenes, donde se puede hacer ruido hasta cualquier hora y bueno, pues nadie se va a enojar. Eh, pero, pero él estaba solo. Cuando suena a las 6:30 de la mañana, todo este tema de las alarmas, él no tenía en su casa más que una botella de agua porque era sábado al mediodía, él iba a venir a comer a casa. Por lo tanto, no tenía nada. Ahora bien, a nosotros nos sonaron estas alarmas, estábamos todo el tiempo sintiendo cómo los cohetes iban arriba de nuestras cabezas y empezamos a buscar información en los noticieros. Y esto es lo que empezamos a ver. Se empieza a ver este tipo parecería ser como cuando uno va al aeropuerto y está buscando su vuelo, ¿verdad? Estas son las alarmas. Así nos despertamos, con todas esas alarmas, ¿verdad? Pero, Ahora, pero no ha sonado, no ha sonado. ¿Tú has escuchado el sonido de la alarma, Janet? no, estábamos viéndolas en la televisión.
¿verdad? Ah, vale, 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 vale. Esto que vemos, estos rectángulos naranjas, es como cuando tú vas a buscar un vuelo en el aeropuerto o vas a Sí, tomarte un tren, ¿verdad? Y que te sí. van diciendo a qué hora salen. Bueno, esto Ah, es lo que vale. estaba pasando. Estaba pasando en todos estos lugares, no solamente en la zona sur, porque acá dice Beerí, por ejemplo, que es uno de los kibutzim de la zona nuestra, pero también dice Sderot y también dice Rishon LeZion y también dice Tel Sheva, que es cerca de Beersheba, digamos, estaba distribuido por todo el sur y después empezamos a ver que por todo el país, ¿verdad? Que empezamos a Sí. ver que empiezan a haber alarmas y que no es algo que nos pasa solamente a nosotros. ¿Y qué Ujú. es lo que nos pasa? Empezamos a mirar en la televisión y no encontrábamos información hasta que aparece esto que les voy a mostrar, que en realidad esto pasaba en la ciudad de Sderot y yo desde mi cuarto de seguridad no entendía que esto podía estar pasándonos a nosotros. Esto le pasaba a la ciudad de Sderot, a más de 35 kilómetros de mi casa. A ver, es como decir que uno está en la Puerta del Sol y hay un atentado en La Moraleja, por ejemplo, en la otra punta, ¿no? Digo, una sensación así, como que bien lejos. Esos son terroristas. Ah, mira, uf, qué miedo. Ahí está. Y ahí, claro, ahí la gente, de pronto, que estaba filmando, mirando a través, ¿verdad?, de la ventana, estaba Mm, filmando a los terroristas, hasta que se dan cuenta de que lo que están haciendo es una locura, porque los terroristas les terminan apuntando, ¿verdad? Entonces ujú. ahí cierran sus ventanas. Nosotros no entendíamos que esto era algo que estaba pasando en la ciudad de Sderot, 30 y pico de kilómetros de mi casa. Se demora por lo menos media hora en llegar. Era lejos. Nosotros solamente entendimos que teníamos alarmas. Recién 2 horas después empezamos a entender que habían entrado terroristas también en nuestro kibutz. Esto que les voy a mostrar también, que ustedes están viendo, esto es como se nos avisa a nosotros a través de la televisión que hay misiles. Esto dice en naranja, dice el nombre de un poblado, de por ejemplo el poblado beduino de la Kia. Eh, y esto estamos viendo es en la ciudad de Sderot. Estos son, es el ejército que están tratando de ver cómo entran en una casa donde entienden que hay terroristas. Yo estoy en la cama. Pero una cosa, Janet, ¿tú estabas en el kibutz ese día? No, creo que no me escucha. ¿Janet? ¿Sí? Ah, sí, Esto perdón. que estábamos viendo son Sí, alarmas, están vale, sonando. sí. Yo estoy en mi cama tratando de enfocar la televisión que tengo y mirando adentro de mi cuarto de seguridad. Nosotros estábamos en casa plácidamente durmiendo. Cuando suenan las alarmas 6:30 de la mañana, salimos al cuarto de mi dormitorio, pasamos al cuarto de seguridad, que es mi cuarto de huéspedes, que lo tenemos con aire acondicionado, con ventilador, con televisión, con una cama muy cómoda. Es donde cuando viene mi hija de visita fines de semana o amigos, se quedan, ¿verdad? En mi cuarto de huéspedes. Eh, y entonces estamos desde ahí tratando de entender y de buscar información en la televisión. Y eso es lo que estamos viendo sin entender que esto es lo que nos está pasando. Esta es la entrada de mi kibutz. Esto lo Ah, filman, esto lo están filmando los trabajadores. Hay una empresa, una fábrica a la entrada de mi kibutz. Los trabajadores rusos que estaban esa noche de guardia trabajando, ¿verdad? En su turno, el turno de la noche, estaban terminando el turno y se iban a ir a las casas
y se tienen que encerrar 6:30 de la mañana, y desde adentro del cuarto de seguridad, que sí tenía cámaras para ver qué pasaba en el portón del kibutz, esto es lo que ven, Madre mía. ¿verdad? Esto es lo que ellos ven y esto es lo que pasa afuera. Estos son terroristas que vienen, es como verán todo kibutz, también todo poblado que no sea ciudad, en Israel tiene un cerco alrededor. Es como un barrio cerrado, ¿verdad? Tiene Ujú. ese perímetro que nos permite a todos sentirnos más seguros, ¿no? Me fui eh, en otros lugares, no, me fui. ¿Qué nos pasó aquí? Opa. Pero mi pregunta, Janet, ¿tú estabas ese día en el kibutz o estabas en tu casa? No, mi casa es en el kibutz. Yo vivo en el kibutz. Un Ah, kibutz es, claro, claro, un claro. kibutz es un barrio cerrado, ¿verdad? Es cierto, tienes razón. Un kibutz Sí, es sí, un sí. barrio cerrado. Sí, sí, Entonces, sí, está cerrado de esta manera, ¿verdad? sí, Tiene un sí. portón de entrada que es por donde veíamos que entran. Esto es lo que pasa a las 7:30, ¿verdad? Esto es lo que pasa a las Ujú. 7:30 de la mañana. Traten de ver y prestar atención. Es una fábrica de plásticos, por lo tanto tiene aquí una serie de rollos de film de plástico. Y lo que hacen los terroristas es llamar la atención, porque saben que hay grupos de seguridad, gente que son civiles, que son los primeros que salen a dar respuesta, ¿verdad? Cuando pasa alguna situación de este tipo, ellos son los primeros hasta que llega el ejército. Y acá están los trabajadores rusos diciendo, mira, mira lo que están haciendo. Y ellos intentan ahora prender fuego, ¿verdad? Prender fuego, Madre mía, 7:30 de la mañana. madre mía, qué miedo. Se meten, tienen todo muy claro, saben por dónde entrar, qué es lo que tienen que hacer. Por suerte nadie de mi kibutz a esa hora entraba o salía, porque hay gente que sale a andar en bicicleta muy temprano. Un compañero mío de trabajo salió a las 5 de la mañana, entonces después no pudo volver 2 días, ¿verdad? Él ya no pudo volver, se tuvo que quedar afuera y su mujer con sus hijos estaban en su casa. Ellos van prendiendo, vamos a avanzar, van prendiendo fuego, llaman la atención del grupo de seguridad, son varios, como ven. Entra alguien también en motocicleta después, que en el último tiempo cada vez que escucho una motocicleta me pongo un poco nerviosa. Y ahora lo que estamos viendo es que ellos prenden ese fuego, ¿verdad? Y no les resulta, y vuelven, insisten, y nadie se entera. En ese momento está saliendo el grupo de 10 hombres que cuidan el kibutz de algún modo hasta que llega el ejército, empiezan a ir para esa zona y los empiezan a matar. Nosotros tuvimos varios que fueron muertos así, de esa manera, acercándose para mirar qué era lo que estaba pasando. Cuando hablamos de kibutz, esto es lo que yo les digo. Este es el kibutz. Acá están las casas, este es el portón de entrada, acá está la fábrica, mi casa está para este lado, y los barrios por donde entraron y rentaron y rompieron todo fueron estos de acá especialmente, y luego siguieron, digamos, para algunas casas de esta zona, ¿verdad? Sobre todo aquí. Digamos que esta zona de acá prácticamente no llegaron a mi barrio, no llegaron. Esto que vemos alrededor es la cerca esa que yo les mostraba hoy, ¿verdad? Y lo que se ve hoy, y lo que se ve aquí es la franja de Gaza. O sea, que desde las casas de mis amigos que viven aquí, en estas casitas de aquí, el panorama es franja de Gaza, al fondo. Son tres Qué miedo. kilómetros y medio. Ok, y entonces hoy les mostraba yo qué era lo que estaba pasando, que los terroristas prendían en la puerta. Yo todo eso no me entero. Nosotros no nos enteramos de todo esto hasta que después nos empezamos a juntar con gente y nos empezamos a enterar prácticamente
pasado todo un día. Esto es lo que sucede. Incendian, hay alguna gente, los que viven en esta zona, que salen justamente a mirar. Esto es lo que pasa en mi cuarto. Cuando a las 9:30 de la mañana nos dicen, hay, hay terroristas dentro del kibutz, enciérrense en los cuartos de seguridad. Hay que entender que un cuarto de seguridad es un cuarto de hormigón armado, que tiene una ventana de hierro, además de vidrio, y tiene además una puerta de hierro. Pero está preparado para que uno quede cerrado, y si te cae un misil arriba, pues tú estás resguardado. Pero no es en contra de que alguien venga y te pueda abrir la puerta desde fuera. No es algo que queda blindado desde adentro, porque si no, ¿cómo vas a sacar a las personas cuando pasa una desgracia? ¿Cómo les vas a abrir la puerta para rescatarlos? Por ejemplo, si te destruyen toda la casa y lo único que queda es tu cuarto de seguridad, tú tienes que poder abrir la puerta después. O alguien tiene que poder abrirla desde fuera. Entonces, lo único que se nos ocurrió para sujetar el pistillo fue poner lo único que teníamos, una silla dada vuelta, sosteniendo el pistillo. Porque una de las cosas que empezamos a entender era que había que sostener el pestillo de la puerta para que no nos abrieran desde afuera. ¿Cómo entendemos todas estas cosas? A través del grupo de WhatsApp del kibutz. Hay un grupo de WhatsApp en el cual la gente publicita cosas de segunda mano. En ese WhatsApp la gente iba, las mujeres en especial, iban diciendo, escucho ruidos, están por mi casa, estoy sola, tengo miedo. Eh, ¿Dónde está el ejército? ¿Dónde está el equipo de seguridad? ¿Cuándo viene alguien a rescatarnos? Es verdad, es verdad. Y ¿Cuánto todo tardaron en eso llegar? empiezan a Claro, pasar horas, horas. A las 11 de la mañana, por ejemplo, alguien dice, no escucho más ruidos en la casa de Clara. Clara es la vecina, Clara es la vecina famosa que estuvo ella, su hermana, su sobrina con la perrita y su pareja y su hermano que los rescataron en una especie de película, no sé si vieron, Fernando y Luis, que los rescatan el ejército de una manera impresionante. Las tres mujeres, la niña fue muy conocida porque es una jovencita que sale en todas las fotos con una perrita. Este, a ellas, a ellas tres las liberan después de 50 y pico de días y el novio de Clara queda adentro con el hermano y el ejército los libera de una manera impresionante. Aquí en Israel fueron un caso muy famoso. Pero a las 11 de la mañana, cuando la gente se empieza a preguntar dónde está Clara, empezamos a entender de que algo raro había pasado. O que están muertos, pero nadie se le ocurrió que se los habían raptado. Nadie pensaba tampoco que alguien podía estar muerto. Porque, a ver, suenan las alarmas, pasa algo, se avisa al ejército y el ejército siempre viene rápido. El problema era este, miren esta frontera, nosotros estamos aquí, aquí entran en parapentes y entran rompiendo cerca. sí, Y sí. estas flechas son lugares por donde entran, ¿verdad? No es que Ujú. entran en un lugar, entran por todos lados. Y yo he descubierto hace un par de semanas que en realidad no eran ni 7 ni 8, eran 22 los lugares que rompieron cerca y por los cuales entraron. Tiraron en 22 lugares la cerca y entran. Es impresionante, es Sí. absolutamente impactante. A todo esto, nosotros seguimos preguntando qué pasa y como a las 12 del mediodía nos dicen que el ejército está en camino y nadie puede entender qué es lo que pasa. Y empezamos a entender solamente todo el tiempo a través de la televisión, que la televisión nos dice que hay gente de kibutz, de otros kibutzim, de kibutzim como Be'eri, que está más aquí, o Najalos, o Kfar que dicen, nos están quemando la casa. Gente Mm. que le dice a los periodistas, esto es lo que nos está pasando. Nos están quemando, nos están incendiando las casas. Escuchamos ruidos, escuchamos árabe, escuchamos Allahu Akbar, escuchamos gritos. Eh, Pasan, esto es
a la altura del sur, prácticamente con la franja de la franja de Gaza con Egipto. Abren los portones. Este era el portón. Yo hacía mi recorrida de vivir en la frontera con los grupos de los chicos que vienen a Israel de la escuela de líderes del Majón de Madrijim. Veníamos hasta Kibutz Kerem Shalom y veíamos la recorrida por la frontera, en la cual veíamos este muro que les habían puesto a la gente del Kibutz Kerem Shalom, para que vieran, para que no los vieran desde el otro lado, digamos. Si había un francotirador, no los viera. Bueno, esto fue lo que le pasó al famoso muro. Ese muro, además, atrás tenía una cerca, que era como originalmente estaba circundado el kibutz. Luego les agregan esto. Tienen esos murales pintados porque en el 2014 vino un grupo de artistas que se llama Artistas por Israel, hicieron una serie de murales preciosos para que la gente estuviera un poco más contenta. Pero bueno, esta vez esto, que son placas de hormigón armado, que deberían haberlos defendido, tampoco los defienden. Nos pasamos todo el día encerrados. Recién como a las 9:30 de la noche pudimos salir. Y esto es lo que se encontró la gente en la puerta de su casa, por ejemplo. Estos son bazucas. Estos son municiones. Les rompieron, como verán, les rompieron los vidrios, les rompieron las persianas, les rompieron todo adentro de las casas. Así se encontraba la gente, ¿verdad? Su casa cuando salía. Eso nos pasó de noche. Al otro día, esto fue lo que pasó, por ejemplo, con los automóviles. Acá está el yerno diciéndole al suegro, mirá, Joel, este era tu auto. Qué horror. Esto es como para el seguro, ¿verdad? Para que el seguro no tenga ninguna duda de cómo quedaron los automóviles y Desde cómo luego. los han dejado, ¿verdad? Y lo que vemos en el fondo ahí son los campos. Y atrás está la franja de Gaza, ¿ok? Esto le pasó, por ejemplo, a una amiga que habían puesto, yo ni se me había ocurrido, ni sabía que había gente que tuviera cámaras adentro de su casa. Pues resulta que desde el cuarto de seguridad estaban viendo esto que vemos aquí, en el salón de su casa. Esto es un terrorista. Digamos que primero llegaron los terroristas que tiraron, mataron a a varios del equipo de seguridad, que se raptaron gente, que robaron cuerpos de gente que mataron. Eh, y después llegaron, como yo digo, los rateros. No sé si se dice así en España. Los rateros. Esos que vienen atrás para hacer el pogrón, para reventar todo y para robar. Se está tomando un yogur. Estos son el 7 del 10 a las 12 del mediodía, mientras esta familia estaba con sus 3 hijos encerrados en el cuarto de seguridad. Lo que estaban viendo era a un ratero ir y venir, entrar y tomarse el yogur de la heladera. Ahora, hubo de todo, hubo terroristas que abrían las heladeras y tiraban las cosas para afuera, que rompieron casas, destruían todo, que se robaban. Eh, por ejemplo, Clara, que ella contaba que cuando se las van llevando a ella con su hermana y su sobrina, se los van llevando fuera de la casa para llevárselos arriba de una camioneta a la franja de Gaza, ella mira hacia afuera y ve una serie de jovencitos arriba de bicicletas. Y ella dice, ¿cómo puede ser que con este día, con esta locura, con esta situación, alguien estos chiquilines están arriba de las bicicletas, están montando bicicletas? Ella no podía entenderlo hasta que en su segunda mirada se dio cuenta que no eran los muchachitos del kibutz, que eran muchachitos que cruzaron desde la franja de Gaza, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de que no hay involucrados, digamos que la población civil, bueno, la población civil también es la que vino adentro de los kibutzim y cuando no mató, por lo menos robó, destruyó, destrozó y se llevaron gente para después canjearla y vendérsela al Hamas, por ejemplo, ¿verdad? Esas son situaciones
difíciles. Difíciles de poder entender, además, que eso es lo otro que pasa. Bueno, luego ya llegaron, mucho más tarde, llegaron los soldados, ¿verdad? A la casa de Mijal. Y lo que nos pasó es que recién a las 9 de la noche lo que nos dicen es, pueden ir a los cuartos pueden ir a los jardines de infantes, salgan de los cuartos de seguridad y lleguen a los jardines de infantes. Y entonces en ese momento lo que hacemos es irnos, comer algo, porque no habíamos comido nada en todo el día, desde las 6:30 de la mañana. En realidad, en mi casa sí, mi esposo, entre alarma y alarma, al principio, cuando no entendíamos de qué se trataba, preparó café y trajo un paquete de galletitas, una botella de agua, y por suerte tuvimos eso, porque si no, mi hijo tuvo un yogur todo el día, ¿verdad? Y una botella de agua. Y a las 9:30 de la noche empezamos a ir a los jardines de infantes. Los jardines de infantes son lugares que están protegidos, que tienen techos de hormigón armado y paredes de hormigón armado también y ventanas chicas. El ejército, que ya había llegado cerca de las 6:30 de la tarde, 12 horas después, nos dice, vengan aquí porque así podemos controlar y estamos tranquilos, porque no sabían si todavía había terroristas dando vueltas. Y esto es lo que nos pasa. Esto es lo que vemos. Esto es un jardín de infantes donde hay niños muy pequeños, donde duermen siesta también. Por lo tanto, hay dormitorios con camas y colchonetas. Y bueno, y la gente trajo colchones de sus casas y se preparó café con lo que había y se acostaron a dormir. Y así estaban. Y había gente aquí, desde gente con bebés muy pequeños hasta gente de 90 años. ¿Ok? Que durmieron, como quien dice, sentados en una silla esperando a ver cuándo nos dejaban salir. Así que aquí se puede ver que este es otro jardín de infantes, que así estaba la gente, tirada en distintos lugares esperando. Y estaban los perros también, porque yo me acosté en un colchón, dormí 2 horas, y cuando me despierto está el perro de alguien apoyado en mí. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Es lo que hay, Claro. ya está. Y seguimos hasta que el ejército, pasamos toda la noche del sábado, sin entender qué había pasado, no teníamos mucho internet, tampoco. Seguíamos escuchando ruidos y bombardeos, ya teníamos el ejército ahí, y aquí viene alguien del ejército a decirnos, armen listas, y en el momento en que les vamos a decir, van a poder ir a sus casas a buscar maleta para poder viajar. ¿A dónde vamos a viajar? Los van a sacar a hoteles o en el Mar Muerto o en la ciudad de Eilat. Así que la gente en determinado momento, a las 9:30 de la noche, recién, esto es a las 11 de la mañana, estuvimos hasta las 9:30 de la noche esperando que nos dieran la orden de poder ir a las casas a armar las valijas. Y además uno arma valijas para una semana, no arma valijas para no estar 6 meses, ¿verdad? Entonces uno armó su valijita. Yo tengo trabajadores tailandeses que trabajan con nosotros en el campo. También los fuimos a buscar a ellos y ahí se me ocurrió, les digo, agarren los pasaportes, agarren dinero, junten ropa, así una valija cada uno, y ustedes vienen con nosotros al hotel que vamos. A todo esto, imagínense que esto que estamos viendo ahora, que es prácticamente el final, antes de que nos subamos a los buses, empezó 6:30 de la mañana del día anterior, del sábado. Aquí ya estamos en domingo, domingo a la noche. La gente estaba, ¿qué comimos? Hubo que organizarse, hubo que abrir el pequeño supermercado, ir a buscar comida. Un grupo de gente se fue a cocinar eh, al comedor comunal que tenemos y prepararon comida para todos. Y empezaron a repartirlo por los 5 jardines de infantes. Cada jardín de infantes 100 personas, por lo menos. ¿Ok? 100, 110.
porque salimos 500, había también gente que no podía ser trasladada desde sus casas, gente muy mayor, esa gente se quedó adentro de sus casas, a sabiendas de que, bueno, el ejército sabía de que esa gente estaba allí, pero después había que sacar a todo el mundo. Cuando se dicen que se evacúa, se evacúa. Y ahí se abren varios dilemas. Nosotros tenemos un tambo de vacas lecheras. ¿Qué pasa con las vacas? ¿Quién se queda? Si se las dejan un par de días sin ordeñar, las 600 vacas se van a morir, se van a enfermar. Se genera una situación en la cual hay que preguntarle a los trabajadores tailandeses si alguno está dispuesto a quedarse para ordeñar las vacas después. Y ahí algunos dicen que sí, que se quedan porque las vacas se van a morir, que pobrecitas. Y hay un pequeño grupito de 4 personas que se quedan a trabajar en el tambo durante 2, 3 días y después también los sacan de allí y vienen voluntarios. Primero vienen soldados del ejército que aprenden a ordeñar vacas por control remoto, por teléfono, que se les dan instrucciones, y también después vienen voluntarios, jóvenes que habían estado haciendo su voluntariado antes en el kibutz y que vienen para ordeñar las vacas. Ahora, nosotros estamos listos para salir y esto es lo que nos pasa. Nos traen buses. No todo el mundo puede subir con una silla de ruedas en un bus de este tipo, de excursión. Por lo tanto, también trajeron ese tipo de bus de línea, ¿verdad? De los que tienen rampa para poder subir con silla de ruedas o con cochecito de bebé. Y esto era lo que nos pasaba. Aquí vemos gente con bebés, gente con valijas, con la bebé aquí, gente en sillas de ruedas también. Y esto fue lo que nos pasó. Bueno, de esta manera estamos viendo, ¿verdad? Ah, 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 ah. Uy, se nos complicó. Yo quise agrandar a ver si lo podíamos ver en grande, porque no se ve en grande, pero no lo logro. De esta manera estamos viendo, ¿verdad? Sí que estabas tú hablando ahí, ¿no? Tanto para salir en automóviles, ¿Lo veis? No, varios automóviles. ¿Se ve o no se ve? no vemos, yo no lo veo. Nosotros, ahora Ah, estás ok, compartiendo bueno, lo pantalla. paro y ¿estoy compartiendo? Bueno, ha empezado la función de compartir pantallas. Ahora tienes que darle, ahora estamos viendo lo anterior. Ahora, El, ahora, vale, ahora, a ver estamos si viendo, ahora volvió. ahora está volviendo, sí. ¿Se te ve a ti? Se está preguntando para salir en automóviles, Y arriba, los automóviles. Sí, varias decenas de automóviles y también en buses, en todo tipo de buses. sí, autobuses, automóviles, sí. Esto se parecía al éxodo del pueblo judío. Si estamos en el desierto y nos vamos a otro desierto, tratando de poner a salvo nuestras No se la escucha. No, Nos íbamos literalmente en los buses y en automóviles para el sur, ¿verdad? Por donde el pueblo judío entró desde Egipto, nosotros íbamos yendo como de salida en realidad. Eh, y entonces la gente, muchos agarraron sus automóviles, muchos se subieron a los buses. Nosotros esa noche no fuimos con el kibutz, con la comunidad a Eilat. Nosotros nos fuimos para la zona del centro, cerca de Tel Aviv, en Givatayim, donde vive mi hija, porque ella estaba muy angustiada. Ella no es la primera vez que no había estado con nosotros en una situación de este tipo, en situación de peligro, de guerra. Es la primera vez que lo vive como adulta de 25 años, que lo vive lejos, que ella también tenía alarmas, pero que a su vez veía lo que estaba pasando en el grupo de WhatsApp del kibutz, donde la gente iba anunciando
por qué casas iban rompiendo y qué era lo que iba sucediendo, ¿verdad? Y donde se decía, entraron terroristas, me rompen, escucho la motocicleta, de pronto hay silencio, de pronto volvieron, digamos, todo ese tipo de situación. Ella lo vivía desde ahí, pero además mi hija tiene muchos amigos de otros kibutzim de la zona. Y en el grupo de sus íntimas amigas, que una es de Be'eri, otra es de Kibutz Maguen, de otros lugares, también se comentan entre ellos qué es lo que cada una sabe, qué es lo que le está pasando a su familia en su kibutz. O sea que ella manejaba una información que nosotros ni teníamos. Y estaba tan mal que en el momento en que dijeron que nos dejaban salir, entonces dijo, se vienen a mi casa. Y allí partimos, tomamos un auto y nos fuimos a la casa de ella, mientras todo el kibutz, 580 personas, iban de camino, la gran mayoría, eh, a Eilat. Llegamos como a las 3 de la mañana a la casa de mi hija. Nunca estuvo tan feliz de vernos, creo, y de abrazarnos, porque de pronto nosotros vivimos en el kibutz, mi hijo estaba solo en su cuarto en el kibutz, el hermano de mi esposo con su esposa y su hijo chico viven en el kibutz, en otro barrio, y mi sobrina, la hija del hermano de mi esposo, con su esposo y sus dos niños de 2 y 4 años, viven cerca de mi casa también. Eso quiere decir que había 4 casas en el kibutz de nuestra familia nada más, que es una familia chica, que mi hija estaba mirando y diciendo, sí, y capaz que me quedo sola, capaz que los matan a todos. Fue una situación terrible. Eso hizo de que ella estuviera tan angustiada que nosotros decidiéramos que en lugar de irnos por la comunidad, nos íbamos a lo de ella. Y bueno, y de hecho, Ariana, del trabajo de ella, nos consiguieron departamento en Tel Aviv durante un mes y medio. Un judío de Francia nos donó su departamento en un lugar precioso. eh, y mi hija estuvo con nosotros prácticamente ese mes y medio, prácticamente todo el tiempo viniendo a dormir a casa, que además mandaron a su novio como reservista al norte, así que estábamos peor todavía. Así que ella venía a dormir con su hermano en el comedor, ¿verdad? Porque era un departamento chico que tenía un dormitorio, una kitchenette, un baño y un living room, una sala. Así que ellos dormían en colchones en el piso, uno en el sofá, ella en el piso, en un colchón, durante un mes y medio, hasta que nosotros nos vinimos a la ciudad de Beersheba, donde estamos ahora. Eh, ¿Qué pasó después que nos fuimos? Bueno, después de que el kibutz ya estaba casi vacío, esto fue lo que pasó. Algo que no nos Ay, había pasado de esta manera nunca. Misiles cayeron sobre el kibutz, casi vacío, porque todo lo que había era un grupo que estaba cuidando. Eh, Aquí dice la frase de Theodor Herzl, si lo sueñas, si lo quieres no será un sueño, ¿verdad? Y esto era eh, el barrio de los jóvenes que vienen a hacer el ejército del extranjero. Hay grupos que se llaman Garín Chabar, que son grupos de chicos que vienen, ¿no?, de Sudamérica o de Estados Unidos. Muchos son hijos de israelíes, otros simplemente son chicos judíos que quieren hacer aliá y que quieren eh, venir a hacer el ejército. Y aquí era el lugar, era su antiguo lugar de encuentro, que después les construyeron uno nuevo, y aquí tenían las máquinas de lavar la ropa. Cuando venían el fin de semana del servicio, entraban y tenían las lavadoras y secadoras. Bueno, no quedó nada de ahí. Y esta es la entrada de mi casa. Esto fue lo que pasó también, que cayó un misil a la entrada de mi casa. eh, Algo que no había pasado nunca, porque nosotros tenemos ahí muy cerca la cúpula de hierro, pero se ve que orientaron la cúpula de hierro para otro lado, porque ¿para qué cuidar un kibutz semivacío, donde la gran mayoría de las personas no están? Así que bueno, eh, haremos la reforma de la pérgola, gentileza del Hamas,
y a cuenta del gobierno israelí. Madre Este es el techo de mi casa, de la entrada, esta es la parte de la cocina, todos los vidrios se rompieron. Este era el horno de pan, de pizza de mi esposo. Esta era la pequeña parrilla que tenemos una más grande en otro lado, pero esta era la pequeña, las cosas que estaban a la entrada. Bueno, y aquí ya bajamos la pérgola, para que pudieran empezar a arreglar la entrada. ¿Qué es lo que pasó en los hoteles? La gente se va a los hoteles la primera semana. Todo kibutz que se va a un hotel es comunidad. A diferencia de la gente que vive en las ciudades y que no conoce al resto de la gente de su barrio o de su ciudad muchas veces, kibutz es familia, es gente que se conoce, es gente que está acostumbrada a trabajar juntas, a hacer cosas juntas. Por lo tanto, el lobby del hotel se convierte en el lugar de encuentro, en el lugar donde uno puede ver gente, una abuela con su bebé, esta chica que es colombiana y cuida a una señora mayor, otra gente aquí de una misma familia también, los niños en otra parte están jugando, en otros lugares hay grupos de personas, la gente habla mucho de qué es lo que le ha pasado, de cuál es la situación, se empezaron a enterar de lo que estaba pasando, de lo que había pasado en otros lados, en otros kibutzim. Empiezan a enterarse que toda esa gente que ellos conocían, porque también hay que recordar, eh, son, son comunidades que se juntan y se conocen. Mis hijos fueron a la escuela y al secundario con chicos de otros kibutzim. Digo, hay familias que se murieron enteras que nosotros las conocíamos desde la escuela, desde la primaria, ¿verdad? Que los chicos fueron a la escuela con los míos, esos niños, y que a los padres los conocíamos. Y de pronto uno empieza a ver por la televisión un entierro de 5 personas, toda la familia muerta. Y entonces es horrible, y todos empezamos a tomar nota, ¿verdad? Estas fotos las saqué yo 2 semanas después cuando fui de visita para ver a la gente en el kibutz, qué era lo que estaba pasando. Y uno empieza a tomar nota de que la gente está muy angustiada. Pero como prácticamente todo el kibutz es solamente en Nir Yitzhak, entonces hay como una situación en la que la gente también logra hacer esto. Se armó el club de las tejedoras, por ejemplo. Se armó el club de las tejedoras y empezaron a tejer. mía. Y al principio empezaron a tejer cualquier cosa y después decidieron que hacían gorritos para los muchachos que estaban cuidando el kibutz y que empezaron a hacer para los soldados y empezaron a hacer algo. Y aquí vemos que hay desde una chica joven hasta mujeres de distintas edades, ¿verdad? Eso es lo que tiene que ver con la vida comunitaria. Esto tiene que ver con la vida comunitaria, la propuesta educativa, después de un par de semanas. ¿Qué se hace con esos niños? Imagínense, es muy lindo ir de vacaciones y estar en un hotel. Pero ¿cuánto tiempo pueden estar los padres con los chicos en una misma habitación? 2 semanas con 2, 3 chicos en una misma habitación. No todo el mundo pudo tener 2 habitaciones. Muchos tienen niños pequeños que tienen que dormir con los padres, mucho más en este tipo de situación. Entonces, digamos como que había que dar respuesta a que los niños empezaron a hacer algo. ¿Y qué es lo que se hace? En una de las salas del hotel, de esas que se usa para conferencias, se armó esto, jardín de infantes, ¿ok? Y desde que vinieron soldadas voluntarias y vinieron las chicas que hacen voluntariado antes de entrar en el ejército y se consiguieron una maestra jardinera porque en ese momento se ve que no había alguien del kibutz. Después empezaron a darles clase a los chicos un poco más grandes. Estos ya son chicos de 9, 10 años, ¿verdad? Se les empieza a dar clases, a hacer cosas en forma conjunta. Aquí ya vemos a alguien con chicos bastante más grandes, de 10, 11 años también. Les empezaron a armar carpas, lugares. La gente del hotel, en conjunto con la gente del kibutz, empiezan a buscar cuáles son las propuestas de las cosas que se necesitan para que la vida pueda volver a tener algo de normalidad.
Nadie puede comer la comida que le gusta, las madres no pueden cocinar, es comida de hotel 3 veces por día, hay piscina a la cual nadie entra, hace calor, eh, está todo el mundo como muy triste porque cada 2, 3 días está el anuncio de alguien más que se murió, ya sea dentro del kibutz como fuera del kibutz, que todos conocían. Y es una situación muy angustiante. O sea que esta es una manera de generar de que los niños estén durante un par de horas en un marco educativo y que los padres también puedan respirar. Aquí vemos también que, bueno, esta es la importancia de ser comunidad y no importa dónde. También cuando se hablan de las pequeñas comunidades que hablábamos hoy en cualquier lado, pertenecer a una comunidad te da la seguridad de que todos juntos podemos. Este es el Kabbalat Shabbat comunitario. Toda la gente se junta al lado de la piscina. Hay jalá y hay un tipo de desarrollo. No es religioso, es emocional. Es un Kabbalat Shabbat que tiene que ver más, sin duda, que no tiene que ver con lo religioso, tiene que ver con el hagamos algo todos juntos. De pronto lo que se hace es cantar todos juntos canciones israelíes, simplemente o sentarse y que alguien cuente algo, eh, digamos como que estar y participar, estar juntos, es como que hay una gran importancia en eso. Ahora bien, estos son los primeros, los 3 primeros de arriba son los que enseguida supimos que cayeron defendiendo al kibutz, esa misma mañana el 7. Esa misma mañana el 7 nos enteramos que Ofe, de 28 años, y Aarón, que era el jefe de seguridad, de 51, y Boaz, que fue mi compañero 10 años, era el padre de mis trabajadores tailandeses, como eso decía. Trabajábamos juntos durante muchos años. Eh, Ellos tres rápidamente nos enteramos que están muertos, enseguida prácticamente. Tal, Jaime y Oren Goldin, sus cuerpos están en la Franja de Gaza. Fueron llevados a la Franja de Gaza y ellos ya estaban muertos, por lo visto. Oren Ajá. seguro y tal, entendimos que también, de acuerdo a las pericias forenses. Ahora estuvimos esperando durante mucho, mucho, mucho tiempo saber y pensábamos que tal estaba vivo. Ahora, que me entiendan, Ofek era Ofek trabajó con nosotros mucho tiempo, es un chiquilín un joven que yo conozco, era compañero de mi sobrina. Ahí nos conocemos todos, ¿verdad? 500 personas, es un country club, es un barrio, digamos, y estamos acostumbrados, conozco a sus padres, conozco a su hermana, conozco a su hermano, digo, él estuvo trabajando con nosotros en la empresa agrícola y Aarón en su momento fue también líder de un grupo de mis hijos. Boas trabajaba conmigo, gran amigo. Tal, estuve en su casamiento, de Tal y de Oren, porque Tal es sobrino de mi jefe y Oren es hijo de mi compañera de mi compañera la que se encarga de todo el tema administrativo. Este, y ellos dos, sus hermanos, su hermana y su hermano están casados. O sea que hay hoy una pareja de jóvenes de 35 años que tienen cada uno un hermano que fue asesinado ese día. Pero además tenemos a Ofir Melman, que estaba en la base de Sufai, que es el hijo de otro compañero de trabajo. Este chico era amigo de mi hijo, eran de mellizos, quedó él. Esta niña que está aquí, Ela Jamoy, íntima amiga de mi hija, ella estaba en la fiesta. A ella primero la hieren y después le dan un tiro en la cabeza. Y después que se la llevan porque todavía respiraba, hasta como un mes estuvo en el hospital y finalmente murió. Esta es una niña que venía mucho por mi casa y también Ofir. O sea que
Yo trabajaba con la mamá de Ofir cuando ella estaba embarazada de él y cuando se enteró que iba a tener mellizos, digamos. Hay aquí una relación que, que se nos hace muy difícil. Ahora, no nos enteramos de quiénes están muertos o no enseguida, como yo les decía. No sabíamos que Oren estaba muerto ni que Tal estaba muerto. Eh, Estos tres, Lior también, ellos tres para nosotros durante mucho tiempo estaban raptados y toda la familia, ¿no? Clara con su sobrina, con su hermano, con su pareja, con su hermana. Todos ellos, los cinco, fueron raptados de la casa de Clara y durante mucho tiempo los estuvimos esperando. Y lo que pasó con ellos fue un milagro. Ahora, para que entiendan de qué manera se vive adentro de un kibutz. De esta manera los estaban esperando, liberaban. Esto es en el hotel. Y seguíamos esperando que liberaran al resto, ¿verdad? Y todavía seguimos esperando al día de hoy que liberen, eh, que devuelvan los cuerpos y que alguien nos cuente algo de Lior. Eh, la historia de Niritzhak, digamos que se queda de esta manera como colgada en la espera de que por suerte 5 fueron devueltos, pero todavía hay uno del que no sabemos absolutamente nada, que es Lior Rudayev, que es hijo de argentinos, que llegó, es argentino, llegó a los 7 años a Niritzhak, que su familia está desesperada porque nadie le dice nada y nadie sabe y nadie lo vio y no se sabe qué pasó, y los dos cuerpos de Tal y Oren, que a pesar de que se les han dado sepultura, eh, se está esperando que los devuelvan. Lo que le pasó a Niritzhak fue un milagro, porque con la cantidad de gente que tenemos y la cantidad de casas que hay, existía la posibilidad de que a nosotros nos hubiera pasado lo mismo que le pasó a los otros kibutzim como Kfar como Be'eri, como Niroz, porque el ejército nunca llegó. El ejército llegó muy tarde. El ejército llegó después de muchas horas. El ejército, mientras venía, digamos, de camino, y nosotros estamos más cerca de Egipto, digamos que del norte de la franja, y estamos pasando la fiesta bastante. eh, lo que pasó allí fue que el ejército tampoco entendió qué era lo que estaba pasando. Nosotros no entendíamos desde adentro nuestros cuartos de seguridad que lo que estaba pasándonos al principio a nosotros era lo que pasaba en todos lados a lo largo de la franja de Gaza y en todos los poblados y en ciudades. Eh, Tampoco entendíamos que en todas partes había miles de terroristas. Tampoco entendíamos por qué no llegaba el ejército. Y el ejército mismo, en cada vez que miro la televisión, alguien muestra, cada canal muestra otra nota de otro tanque, de otra unidad, de otro grupo de personas que salieron a rescatar, que llegaron a la zona y que no lograban llegar porque de camino se encontraban con esas hordas de terroristas que lo que hacían era balearlo todo.
Nosotros la noche que salimos, ese domingo a la noche que salimos, Janet, perdona que te sí, interrumpa. ¿Tú ya no vas a poner más diapositivas? no, Vale, en realidad, sí, para que nos veamos todo, si puede top ser. sharing, sí, ok, ahí Eso, estamos. sí, es Entonces lo que yo mejor. les decía es que cuando nosotros salimos ese domingo a la noche en los buses y en los ómnibus y en los automóviles para irnos del kibutz, que supuestamente el ejército nos llevaba, ¿no? Adelante y atrás, había un par de autitos del ejército que nos estaban acompañando. Eh, en el camino empezamos a ver automóviles tirados y uno mira y dice, ¿y aquí qué pasó? Uno no entendía que también esos automóviles eran de gente que había intentado escaparse o de la fiesta o de otros poblados de la zona y que quedaron todos allí tirados. Una cosa como que estábamos listos para salir corriendo en 15 segundos por nuestras vidas. No estábamos listos para que entraran miles de terroristas y atrás de los terroristas entraran los que venían a reventar todo y robarse todo. Se robaron zapatos, por ejemplo. Dejaron sus chanclas y se llevaron los zapatos, todos los zapatos que encontraron. Se llevaron ropas, camperas, abrigos, lo que fuera. Se llevaron de todo, por ejemplo. ¿Eso está hablando de que hay una pobreza en esa población? Sí. ¿Eso está hablando de que al Hamas nunca le importó y que todo el dinero de todas las ayudas internacionales, incluida la de España, fueron a parar al cemento, ¿verdad? Para construir esos túneles. En la zona Por nuestra, supuesto. nosotros sabíamos que desde los años 80 existía una red de 1.200 túneles, ¿verdad? No era nuevo. Lo que pasa es que la primera vez que se usa un túnel para cometer un atentado contra y poner un explosivos al lado de la cerca, en Kibbutz Kisufim, es en el 2001 recién. Siempre se usaban para contrabando, traslado de cosas, en especial con Egipto. Los egipcios en el 2009 les construyen una muralla también, entonces les cortan y no los dejan pasar más, lo cual no sé si es tan cierto o no. Lo cierto es que por el paso de Kerem Shalom, que está a pocos kilómetros, a 8 kilómetros de mi casa, 10 kilómetros, por ahí pasaron todos los camiones con los cuales iba todo el hormigón para reconstruir la franja de Gaza o para construir, mejor dicho, la ciudad subterránea. Y todo eso se supo durante años, ¿verdad? O sea que nosotros como pobladores de esta zona nos hemos sentido doblemente traicionados. El ejército nunca llegó. Cuando llegó no alcanzaba y no, ya primero que les bajaron todas las cámaras, ¿verdad? De seguridad. Reventaron toda la cerca, le robaron incluso hasta un tanque. Mataron primero a los soldados que pudieron en las bases que están montadas a lo largo de la frontera. Entraron en los kibutzim, hicieron, y en mi kibutz es lo que yo digo, nosotros tuvimos suerte porque entre nuestro kibutz y el kibutz de al lado había un tanque. Y ese tanque que estaba apostado allí, ese tanque eh, parece ser que fue el que nos salvó y que impidió así como tú veías que mi casa da la cerca, ¿verdad? Pero del otro lado, bueno, no entraron por ahí de milagro, si no éramos los primeros y no estoy contando el cuento. Fue terrible. Janet, y hay alguna forma de volver otra vez? Sí, se está pensando poder volver otra vez al kibbutz. Bueno, el gobierno dio como primera respuesta esto de llevarnos a los hoteles y ahí después se desentendió. Después lo que hubo fue la asistencia civil, juntando dinero, llevando comida, ropas para los desplazados, ese tipo de cosas. El gobierno ahora dijo, bueno, se me acaba la plata. Eso quiere decir que empezó a decir cuáles son los poblados a los que se puede volver y que dice que la gente vuelva.
Ahora bien, nuestro municipio, el municipio de Eshkol, tiene 32 poblados. De esos 32 poblados, habemos como 10 que estamos sobre la frontera, que somos los kibutzim. Que ahí, digamos, el kibutz tiene sus propios jardines de infantes. El kibutz manda a los niños a la escuela zonal. La escuela zonal que hoy día está funcionando, funcionaba para 200 niños. No funciona para 1.200 niños. Es decir, de 17.000 pobladores que tenía nuestra zona, dicen que han vuelto 7.000. ¿Quiénes son esos 7.000? Los que viven en el Moshav, eso quiere decir que viven en las cooperativas agrícolas, en las cuales cada uno es dueño de sus propios cultivos, por ejemplo. Entonces hubo gente que, a pesar de que había guerra, no se pudo ir porque iba a perder toda su inversión. Nosotros somos la zona agrícola por excelencia de Israel. 70% de la producción agrícola del país se produce en nuestra zona. Papas, zanahorias enanas, cebolla, rabanitos, eh, los tomates, eh, pimientos, lo que se les ocurra. La zona nuestra, del desierto harás un vergel y se hizo un vergel y desde aquí las papas nuestras se han vendido a veces en Max and Spencer, en Inglaterra, y nuestro maní se vende en Italia, por ejemplo. Eh, o sea, no solamente para la producción en Israel, al principio creíamos que íbamos a tener una crisis alimentaria muy importante, y mucha gente se quedó para cuidar lo suyo, pero se quedó sin los trabajadores tailandeses, porque agarraron trabajadores tailandeses, el rey de Tailandia, como se habían tomado 23 rehenes, dijo, Qatar hablaron con ellos, ¿no? Jamás habló con Tailandia y les dijo, saquen a los trabajadores. ¿Por qué? Porque sabiendo que sacando esos 20.000 trabajadores que trabajan en la zona nuestra, la economía y la agricultura de Israel se cae, porque quienes trabajan desde que no hay más trabajadores palestinos, desde el año 2000, ¿verdad? Que antes trabajaban palestinos en la tierra, desde que no hay más palestinos, se empezaron a traer trabajadores tailandeses. En el momento que tú sacas a los tailandeses, es como dejar un techo sin paredes. Y bueno, y los sacó, les regaló el pasaje, muchos se fueron, incluso los míos. Eh, los trabajadores nuestros finalmente se terminaron yendo, pero ya han vuelto todos. Y ahora, como no vamos a poder tener más trabajadores palestinos, tampoco, por ejemplo, para los naranjales, han vuelto 3 trabajadores que ya habían trabajado y habían terminado hace 3 o 4 años, que en realidad eso no se puede. Una vez en la vida puedes venir a Israel 5 años. Y esta vez el gobierno entendió de que no iba a ser tan sencillo, entonces le dejó a los que querían volver otra vez a Israel que volvieran. Y así tenemos de pronto trabajadores que golpearon en mi muro de Facebook diciendo queremos volver a trabajar con ustedes. Y de 12 ahora tenemos 15. Pero bueno, toda la zona nuestra. A ver, hay enfermería. Hay 2 enfermerías locales, ¿verdad? Zonales. La escuela no alcanza para todos. El secundario tampoco. Todo lo que estaba construido. Incluso tenemos un secundario construido totalmente de cemento armado, ¿ok? Donde cada grado, cada generación tiene sus 5 o 6 clases de primer año de secundario y su hall principal, y todo eso lo vino Shimon Pérez todavía cuando se inauguró, que era el lugar más seguro del mundo, pero resulta que lo hicieron mirando la franja de Gaza, del lado equivocado, para mi gusto. Por suerte, yo ya no tengo hijos en edad escolar ni en edad de secundario y ya son adultos y bueno, y no hay que pensar en eso, en cómo se hace para salir al recreo y ahí estoy viendo la franja de Gaza. Dicen que los terroristas pensaban llegar el, el domingo. El domingo en Israel hay clases, ¿verdad? La semana Es empieza cierto. en domingo. Se Y si trabaja, claro. hubieran, y si hubieran ido en domingo a las 6:30 de la mañana, a 7,
es la hora en la que los niños a las 7 empiezan a llegar a las 7:15 a la escuela. Se empieza temprano. Lo que hubieran hecho fue hubieran hecho una masacre quizás, ¿verdad? Sí, Esto es de las cosas así como complicadas. Eh, y ahora hay alguna gente que ha vuelto, el gobierno está incentivando económicamente para que la gente vuelva. No sé a cuánto ahora está el euro, pero casi 16.000 shekel, serían unos 4.000 euros por persona adulta para volver. Y hay mucha gente que no solo no va a volver, hay mucha gente que tiene miedo, que quizás no vuelva del todo, y hay gente que dice no es el momento. Y quizás claro, este año no volvemos, porque quizás lo que pasa es que vamos a inscribir a los niños para que en septiembre vayan a la escuela en el lugar donde estamos hoy, en la zona sur por Eilat, o en la zona del Mar Muerto, o los que están por la zona del centro del país, o los que están en Kiryat Gat. Hay kibutzim que no pueden volver, por ejemplo, ¿ok? Kibutz Niroz es un kibutz que 1 de 4 fue muerto o raptado, ¿ok? De 400 personas, 100. A ver, ¿quién quiere volver a un kibutz donde te han incendiado casi todas las casas? ¿Quién quiere volver hoy día a un lugar donde ya no están tus vecinos, donde uno siente tanto miedo o donde vivió situaciones tan extremas? Porque yo todo el tiempo digo, cada uno de nosotros vivió, incluso dentro de su propio kibutz, vivió las situaciones de otra manera. Yo lo viví con la angustia de que había que ocuparse de que los trabajadores tailandeses no salieran de los cuartos de seguridad, de que mis hijos estuvieran tranquilos cada uno donde estaba, de no contarle a mi suegra para que no se preocupara, eh, de ver qué iba pasando con el resto del kibutz y con los amigos, y diciendo qué suerte que por mi casa no llegaron. Eh, en el mismo kibutz, pero donde entraron los terroristas, la vivencia fue otra. La vivencia fue otra. Al que le entraron y le reventaron la casa, le rompieron los vidrios y le intentaron abrir el cuarto de seguridad a la fuerza, la experiencia fue otra. La mm, experiencia fue mucho más angustiante. Y yo no sé, no me ha salido a hablar con Clara, que a ella la raptaron. O sea que no sé si va a querer siquiera volver a su casa, volver a la zona o irse a otra parte. Digo, no he tenido la oportunidad de encontrármela para preguntarle, pero he escuchado, sí, de gente que incluso que han estado en cautiverio y que han salido de otros kibutzim que dicen que no vuelven. Gente que fueron no digo de los fundadores, porque los fundadores tienen ya cerca de 90 años, pero gente que estuvieron desde muy jovencitos, hace 60 y pico de años allí, ¿verdad? Que son de los que estuvieron desde el principio, digamos. Es terrible. es terrible, Y la es terrible. sensación de que el ejército no estaba, de que el ejército no estaba. Lo peor de todo es que también hay varios informes que dicen que el ejército tenía información, que esto iba a pasar en Pesaj el año anterior, y además que hubo una serie eh, que hicieron en la televisión palestina que ganó todos los premios, al estilo Fauda, ¿verdad? Y que ahí ellos explicaron perfectamente qué era lo que nos iban a hacer y cómo lo iban a hacer. Entonces, Mm, el gobierno, o sea, el ejército de Israel se quedó con tanta tecnología, con tanta cámara, con tanta cosa automática que funciona y que hace, y se olvidó de hacer 1 más 1 y tratar de entender cómo funcionan las cabezas de los seres humanos. No se puede entender eso. No se puede entender por qué no escucharon a las niñas que son los ojos de las fronteras y que están mirando todo el tiempo, y que ellas avisaban que tenían todo tipo de irregularidades y que se venían acercando todo el tiempo a la cerca y que habían agujeros en la cerca y que encendían neumáticos de automóviles y que no se podía ver lo que estaba pasando
y que esos que parecían pastores no eran los pastores de siempre, que algo raro venían. ¿Dónde estuvo el ejército y toda la inteligencia cuando estaban haciendo entrenamiento? Ahora, ¿para qué hace entrenamiento jamás? Ah, no entrenan para estar delgados y estupendos. Entrenan porque piensan hacernos algo. Todas esas cosas, incluido este tema de que como las chicas que dijeron y alertaron, dicen que hay mucho machismo aún dentro del ejército, obviamente. Eh, Eran las niñas las que alertaban, ¿verdad? 18, 20 años, no se las escuchó. Entonces, cuando uno mira todas esas situaciones, dice, bueno, cuando se termina esto, van todos, todos a la cárcel. Se van todos Seguro. Sí, sí. Y aparte que hay muchísimas manifestaciones, ¿no? Ahora mismo pidiendo elecciones pidiendo nuevas. elecciones, sin duda. Se están pidiendo elecciones y dicen que no es tiempo ahora en época de guerra. Mira, yo creo que lo que se está diciendo es, digamos, antes del 7 de octubre, lo que había en Israel eran todas las manifestaciones por el tema de la reforma Uy, sí, horroroso. constitucional y fue horrible y fue una situación Fue una espantosa. división, claro, fue una división, Fue una claro. gran grieta en el pueblo. Digamos Exacto. que el 7 de octubre de algún modo lo que hace es unir a la gente. De otra manera, es una desgracia que une de algún modo y que saca lo mejor del pueblo israelí. Cuando hablo de pueblo israelí, hablo también de los beduinos y hablo también de los cristianos y de todos los ciudadanos, no importando cuál sea su religión. Prácticamente todos se han solidarizado y los musulmanes se quedaron, como yo digo, se quedaron en el molde, tranquilitos. No, no hicieron manifestaciones ni nada. Se quedaron allí y ya digo, muchos han apoyado a los soldados y hablamos de los beduinos y hablamos de los drusos y hablamos de los cherkesís, hablamos de varios tipos y de los cristianos, de que estaba todo el mundo, digamos, como se dice aquí, todos debajo de llevando, digamos, adelante la misma situación, todos juntos. Ahora bien, ya la gente se empezó a cansar, porque pasaron 6 meses, porque de las 240 personas que fueron raptadas, quedan todavía 133. Cada vez que hay un anuncio es para anunciar que alguien más está muerto, Mm. alguien más apareció muerto, nos enteramos de otro más muerto. Es horrible. Cada vez que uno dice apareció, sabemos de otro rehén, lo que sabemos es que está muerto. Y entonces eso es terrible. La gente ya no tiene paciencia. Estamos todos pensando, además de la indignación, por supuesto, de con todos con UNICEF y con todos Bueno, los bueno, grupos de mujeres, Me Too, Me Too siempre y cuando no seas israelí, judía, exacto. Hicimos una charla sobre eso también. que es terrible, Sobre el ¿verdad? feminismo excluyente. Sí, 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 sí. Feminismo súper excluyente, súper Mm, antisemita, además, este, totalmente. y que sin duda ha dejado una gran grieta en las mujeres israelíes y a las mujeres judías en todas partes del mundo, me parece a mí, que las mujeres judías que apoyaban movimientos feministas en Exacto. otras partes, ¿verdad? Sí. Han dicho, si ustedes no nos apoyan, ¿por qué las vamos a apoyar? Nosotras que siempre apoyamos y ahora me están diciendo que porque soy judía no me puedes apoyar, estamos teniendo una gran diferencia, ¿verdad? Mm. Antes hablábamos como mujeres, ahora hablamos como mujeres con religiones diferentes. Bueno, y ahora tenemos dentro de la Franja de Gaza jovencitas aún tomadas de rehén, que no sé, que quizás las liberen cuando estén por dar a luz, cuando hayan dado a luz un bebé fruto de violaciones, algo Mm. no querido. Puede ser. Es una situación terrible. Veo que hay varias Terrorífico. manitos por allí de Mordejai, de Sí, Melilla, sí, hola Mordejai, y de Isabel que sí, quieren preguntar, quizás. sí.
Sí, pero como son las 9:25, vamos a ir agilizando un poquito la entrevista, si no os importa. Entonces, por ejemplo, Mordejai, ¿qué querías comentar? Buenas tardes, Janet. Un saludo de nuevo y una alegría verte. Perdona que no he podido entrar antes, pero pesas espesas y lo sabemos todo. Están Mira, trabajando. yo, como bien cuando estuviste en Melilla, siempre hago digamos, para agilizar, como dice Estrella. Primero, hay una gran culpabilidad desde las altas esferas, tanto del Mossad como del ejército y de los políticos. Eso es mi punto de vista. Incluso veremos a ver quién estaba implicado y quién no está implicado desde casa. Después, aquí hay otra cosa. ¿Qué factura le va a pasar a Israel perder como está perdiendo una generación casi entera? Que es la generación de nuestros Hayalim, los que han muerto en el concierto, muchos jóvenes que están muriendo, muchos jóvenes que van a quedar mutilados, muchos jóvenes con secuelas. Es una generación, y bueno, aquí está Viviña, que es también psicóloga, y nos podría Sí. ayudar. ¿Qué va a pasar ahora tanto con los jóvenes de su edad, con los mayores como con los pequeños? No estamos dando cuenta de lo que está perdiendo Israel. Está perdiendo 10 años de vida. Israel en este momento está en una situación muy difícil porque primero ha perdido apoyo internacional de forma enorme. Por otro lado, tiene esa grieta interna que vuelve, que es eh, la crítica al gobierno actual que hay, con todas sus partes no funcionantes, digamos, con un ejército que no supo responder a tiempo y que no supo leer el mapa de lo que estaba sucediendo. Eh, y, como tú bien decías, con miles de personas. El hecho de que haya miles de personas que estén desplazadas de sus casas ya es un trauma enorme. Muchos jóvenes, sin duda, y a Israel le va a costar años de recuperación, de salud mental, ¿verdad? Yo debo decir de que en este último mes me he puesto más angustiada de algún modo, porque pienso que se nos va acercando la época de tener que decidir qué pasa y de que la primera semana de julio habría que volver al kibutz y como que me da como chucho, ¿no? Como que digo, bueno, ¿y cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer para volver? Es algo muy interesante, porque mi hijo de 22 años me dijo, yo quiero volver a casa. Y me decía una amiga que su hija de 18 años le dijo, mis amigos volvieron todos a la zona, yo también quiero volver. Entonces como que tienen una cosa así muy, muy patriótica. Esos jóvenes los que han muerto, esos soldados que han muerto, esos soldados que muchas veces han quedado mutilados, en realidad han ido a dar su vida por la patria de una manera súper generosa y, y con lo mejor de sí. Y es terrible, ¿verdad? Estamos ante la peor masacre desde todo punto de vista. Este año vamos a tener para Yom HaZikaron, para el Día del Recuerdo, una cantidad impresionante. 600 soldados fueron muertos. Y estamos hablando de todos los que murieron fuera de la lucha. Es terrible. Va a haber un costo muy alto. Mm. Isabel, ¿querías comentar algo tú también? Sí, gracias, Janet. A mí me emocionan mucho estas sesiones a las que asisto y la de hoy especialmente. Y quisiera Sí. ver qué se puede hacer para que esta realidad tan cruda que has explicado también llegue al público en general, porque estoy saturada de oír lo que le pasa a los pobrecitos palestinos. Y yo salgo a la calle de mi gente de barrio y no conoce esto, solamente es fíjate, 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 pero yo sé Porque esto, no lo muestran, Isabel, porque no lo muestran en la tele, porque está todo muy sesgado. me Es desgañé, así, parece que me lo invento. es que es Bueno, así, cada uno claro. de nosotros tiene en esta guerra, cada uno de ustedes y cada uno de nosotros tiene, tiene un arma son las redes sociales. Ya sabemos que Mm. cuanto más busco una cosa, eso es lo que yo sigo recibiendo, ¿no? Que es lo que me devuelve la red. Pero que sí es importante publicar o republicar, a veces sin opinar, simplemente republicando cosas
que han puesto otros para tratar de que los amigos no judíos lo vean. Yo hago mucho eso, a veces, sin opinar, simplemente republico Buena idea. para que se vea. Pero otra de las cosas, y sí, a veces si alguien te dice, bueno, porque lo que están haciendo y están masacrando a los palestinos, en Brasil dijeron, el presidente Lula dijo que estaban matando 12 millones y medio que habían matado 12 millones y medio de niños. Ni A los hay. ver, que la población de Israel tiene 10 millones. O sea que con suerte somos 11 millones o 12 si contamos a los palestinos. Y hacemos un genocidio, pero resulta que ahí siempre sigue habiendo más gente. Y resulta además eh, que si el Hamas lo hubiera pensado 2 minutos antes de haber sacado a todos esos vándalos y a todos esos terroristas a matar gente, a matar, a degollar niños, a abrirle, ¿verdad?, las panzas a las mujeres embarazadas. Si no hubieran hecho todo eso, Israel no hubiera respondido de esta manera, Exacto. sin duda, sin Mm, duda. O sea, mm. ¿cuánto no pensó él jamás en su pueblo? No ha pensado nunca en ellos. Jamás, nunca, El nunca, jamás, nunca. jamás Qué pensó bien en su se les pueblo. da El rentabilizar. jamás, jamás. Se les da muy bien rentabilizar lo que les pasa a ellos. Claro, claro, por supuesto. Sí, sí, sin Así es. duda. Y de hecho vamos a ver y esperemos que no pase ninguna desgracia en Eurovisión en mayo, ¿verdad? Es verdad, verdad. Cierto. Porque va a ser algo que habrá que estar atentos. Aquí en la televisión han hecho un informe de 2 días en los cuales 2 periodistas de un canal de televisión viajaron a la ciudad de Malmo, donde en Noruega van a hacer la Eurovisión, y es la ciudad más, es la ciudad más llena de musulmanes, ¿verdad? Y entonces, digamos, estamos mandando a la pobre Caperucita, pero adentro de la boca del lobo. Y yo espero que a Mm, esa niña no le pase nada. Eden Golán, que canta hermoso y que se merece tener la mejor experiencia de su vida a los 20 años, pero que lamentablemente no creo que la pueda tener. Es tal el odio, pero tal el odio. Ya está, sí, nadie sí. más escucha lo que ha pasado. Otras veces, cuando me han entrevistado en en otras guerras, yo siempre les decía, esta vez tenemos suficientes muertos como para poner imágenes. Así que no me pongan imágenes de los pobres niños palestinos, sucios y ensangrentados, porque tenemos suficientes muertos niños nuestros. O sea, hay Exacto. bastante sangre de este lado. Vergüenza también de que en los medios de comunicación internacional hemos visto que han sacado premios las fotografías, ¿verdad? Espantosas. Bueno, todas esas cosas hay que tratar de conversarlas con la gente que puede pensar. En Sí, realidad, sí. yo siempre digo Gente que sensata. hay un tema, claro, hay un tema, ¿no? De la izquierda, de solidarizarse con los pobres y los desgraciados Sí, y sí, estos sí. pobres palestinos, pero estos pobres palestinos han recibido más dinero, que es increíble la cantidad de dinero que han recibido a lo largo de todos estos años, y en lugar de hacer un, una maravilla, Una escuela, en lugar de hacer escuelas y de dar educación y de haber sido Singapur, lo único que han hecho es tratar de convertirse cada vez en más desgracia. Bueno, sí, mantenerlos bien oprimidos, cuestión de que no levanten cabeza. El día parecía. que, yo lo digo hace muchos años, estamos ante una guerra santa, y el día que los palestinos se levanten en contra del Hamas, algunas voces se han escuchado, pero el día que en lugar de venirse en contra nuestra, se vayan en contra del Hamas y los saquen de allí, quizás logremos poder vivir en convivencia. Tú no me molestas, yo no te molesto. Hay que pensar que desde el 2005 Israel ya no está allí y no han logrado hacer nada. Ellos no han logrado Exacto. hacer nada, no han querido. No es que no han logrado, Sí, 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 no sí, han sí. querido, No han querido hacer nada. no han querido hacer nada, lo cual es muy triste. Janet, ha sido una charla muy interesante contigo. Ya hemos pasado de las 9:30.
Y cuando hemos estado viendo, yo por lo menos cuando he estado viendo esas imágenes que tú mostrabas al principio, yo creo que ha habido como un silencio, ¿no? Que nadie ha comentado nada porque realmente ha sido duro lo que nos han mostrado con esos, bueno, con esos terroristas entrando de esa manera, ¿no? Y mostré algo que Es muy como, duro, como es muy que, duro. bueno, eso no es muy duro en comparación a las otras cosas Con otras cosas. espantosas que hemos Ah, visto. sí, 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 sí. Es impactante, sin duda. Mm, Eh, Ahora lo que hay que ver es, uno, cómo no se repite, dos, cómo esto no se agranda, porque se está hablando de que puede haber ataques desde el norte, y por supuesto que nosotros hablamos hoy desde el sur, y porque lo que pasó con el tema de la fiesta y el 7 fue terrible, pero terrible. poco se habla de lo que pasa en el norte del país, que también es muy importante, y que también es muy duro, y que también allí hay mucha gente desplazada, ¿verdad? Que está fuera de su casa. Y el grave problema es eh, que mucha gente le va a costar mucho volver, que quizás no vuelvan este año, los que decía, por el tema de los niños y el tema de las escuelas y las inscripciones y la falta de educación. Digamos, no se puede volver a un lugar donde no tiene servicios, ¿verdad? No se puede volver a un lugar que es como una especie de pueblo fantasma. Mi esposo estuvo hoy en el kibutz porque nosotros vamos, y yo estoy en Beersheba, es una ciudad cercana, y voy para visitar y para trabajar un poco, y él también, digamos que también para llevar y traer cosas, y se cruzó con una señora un poco más grande que nosotros. Y entonces le dice, ay, Agar, ¿cómo estás? Y ella dice, bueno, sí, vinimos unos días a probar y estamos acá en el kibutz. Y dice, pero bueno, el kibutz está triste porque muy poquita la gente que hay en este momento, o sea, el mínimo durante la semana que va a trabajar y la gente que está cuidando, digamos. Y ella decía, bueno, quizás si vuelve otra gente de mi generación, entonces por lo menos uno tiene con quien tomarse un café. Eh, Hay una sensación de gran tristeza. Sin embargo, hay otro kibutz, Kibutz Maguen, cerca nuestro, a 20 minutos, que ahí han vuelto. El 1 de abril volvieron. Una gran mayoría volvió. Toda la gente mayor que no tiene niños en edad escolar o de secundaria. La gente Mm. más grande, ellos decidieron que volvieran. Y habrá que ir viendo, igual habrá que hacer un nuevo contrato con el gobierno, un nuevo contrato con el ejército, ¿verdad? De algún modo, porque es como que todas nuestras garantías, yo durante muchos años, y hace poquito publicaba que durante 5 años estuve recibiendo gente que venían a hacer las recorridas de vivir en la frontera y tratando de hablar de los desafíos de vivir en la frontera, que me preguntaban los jovencitos, por ejemplo, de México, me decían, pero tú por qué no te vas de allí? ¿Y por qué vives aquí? Y yo le decía, tú vives en México, que vives en un barrio que está cerrado, que tu papá y tu mamá te tienen que estar llevando todo el tiempo a todas partes o con chofer o con algo, porque no puedes ir por la calle solo porque te roban hasta la ropa interior. O el que vivía en Brasil, que de noche no puedes parar en la calle en San Pablo, si tú viajas en automóvil, no puedes parar en un semáforo rojo, por ejemplo, porque existe la posibilidad de que te bajen del auto y quizás te maten también para robártelo. Entonces, como que seguro no existe, pero nosotros nos sentimos durante muchos años como que se nos fueron dando las garantías para sentirnos seguros. Y el 7 de octubre se rompieron todas esas garantías que se fueron construyendo durante tantos años. Esperemos que las cosas cambien, esperemos poder volver, esperemos que en un tiempo podamos hablar y decir que volvimos y que estamos tranquilos. Ojalá. Si Dios quiere. Bueno, pues entonces, muchísimas gracias, Janet, por esta charla. Y bueno, buenas noches a todos y nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Gracias, Janet. Gracias, gracias a Hasta ustedes. Gracias, luego. Janet. Gracias.